Saludos estimados, en esta oportunidad vamos a estar explicándoles un poco sobre los medios audiovisuales. Vamos a ver el retroproyector, el proyector de multimedia y los tipos de repositorios a cargo de una servidora, Lindy Josefina, mi compañero Neftali Alfredo y Jordania Rosalín Polanco. En este momento vamos a iniciar con lo que sería el retroproyector. ¿Qué es el retroproyector? El retroproyector es un aparato utilizado para la proyección de imágenes fijas por transparencia. Por otra parte, en su utilización no es necesario oscurecer el salón, como pasa muchas veces con el proyector de multimedia. Cuando el tema que se tratará es bastante complejo o se necesita agregar más información, se puede hacer mediante transparencias superpuestas. Cabe destacar que los métodos didácticos como demostraciones, exposición dialogada, debates, tienen un mayor significado cuando se utilizan las transparencias para su desarrollo en el uso del retroproyector. Cuando este medio es bien utilizado, es una ayuda que estimula muchísimo a los participantes y sobre todo facilita el trabajo del instructor o la instructora, en este caso el facilitador. El uso del retroproyector como ayuda para el desarrollo de una clase nos puede servir para esquematizar un sistema y también para graficar procesos. Ahora bien, ¿cómo se ve un retroproyector? A simple vista podemos ver algunos nombres, algunas numeraciones, las cuales son la lámpara productora de rayos luminosos en orden del 1 al 9, espejo reflector, el lente Fresnel, la placa, el soporte, el espejo inversor, el ventilador y el tornillo o rueda de fricción. Ya que hemos visto a manera general o de manera general cómo es un retroproyector y sus partes, debemos de puntualizar que las láminas de acetato es un material que se utiliza para un buen uso del retroproyector. También se puede utilizar plástico, papel celofán, vidrio o cualquier otro material transparente. Ahora bien, el acetato es una sustancia química que se emplea en la elaboración de hojas de transparencias o láminas de acetato, como también se le suele denominar, porque permite el paso de la luz a través de ellas. Existen láminas de acetato transparentes y de color, por ejemplo, el rojo, verde, amarillo, celeste y otros. ¿Cómo se elaboran las transparencias? La transparencia es un material que se procesa con el calor. Para elaborarla, primeramente debemos de realizar el original en papel bond a lápiz, preferiblemente. Y si el original no estuviera a lápiz, se puede sacar una fotocopia o hacerla en computadora. Y ya estará listo para ser procesado. ¿Cómo funcionan las transparencias? O mejor dicho, ¿cuáles serían sus funciones? Tenemos la función de documentar, de traducción, captar la atención, vehículo de descubrimiento, revivir o recordar. También ayuda con la memoria artificial, para la participación y también ayuda con la motivación. Las características. Las características de las transparencias son buena visibilidad, claridad, sencillez, equilibrio, nitidez y énfasis. ¿Cómo distribuimos nosotros el mensaje de una transparencia para que pueda lograr su objetivo? Debe de tener un solo tema, pocas palabras, un dibujo simple y un área útil, no mayor de 18 por 24 centímetros. Pero cuidado, debemos tener algunas precauciones. ¿Cuáles serían esas? El aparato debe estar colocado en un lugar seguro para evitar que se caiga. Se debe dejar suficiente espacio para el desplazamiento del expositor y nunca se debe cambiar la posición del retroproyector cuando la lámpara esté encendida, pues podría dañar el equipo quemando la lámpara. Esas son algunas de las precauciones. Y si podemos ver algunas de las ventajas, debemos de mencionar que el retroproyector es un complemento del pizarrón. Permite la visibilidad total de los participantes. Puede ser utilizado en ambientes iluminados. El facilitador no da la espalda a sus participantes. La transparencia es limpia y no produce polvo. Pero como tiene ventaja, también podemos mencionar algunas desventajas. Una de las más generales es que no se puede utilizar en lugares donde no existe energía eléctrica. El retroproyector también inmoviliza al instructor porque tiende a hacerlo rutinario. Y cuando se usa debe combinarse con otro medio como ayuda, si no la clase resultaría totalmente monótona.
Para poder aterrizar todos estos conceptos generales, veamos el siguiente video. En este momento vamos a ver lo que es el proyector multimedia con Neftali Soriano. Gracias, Lenny. Entonces, para continuar, vamos a hablar lo que es el proyector multimedia, que como todos sabemos, el proyector es un aparato que toma una señal de video análogo o digital y la proyecta a una pantalla de proyector o a una pared mediante un sistema de lentes, permitiendo así ver una imagen más grande y llevar esta imagen a una dimensión que difícilmente podríamos ver con un monitor o una televisión. Hoy en día los proyectores forman parte del mobiliario básico de muchos hogares, incluso contribuyen a la decoración con diseño estético como diseño estético muy novedoso. Tampoco resulta extraño verlo colgado en los techos de las escuelas y en las aulas, sustituyendo o asistiendo a las clásicas pizarras o presentando en reuniones, conferencias de empresas multinacionales. Para saber hacia dónde vamos, hay que conocer de dónde venimos, y la historia del proyector viene y data desde finales del siglo XIX. Aunque nadie establece oficialmente quién inventó el primer proyector, la historia, algunas fuentes apuntan a Thomas Edison, basándose en la invención del kinetoscopio, creado en el 1894 y patentado por él mismo en 1897. Se podría decir que ese artefacto fue el primer proyector de la historia porque permitía proyectar imágenes en movimiento. Pero el debate sobre el primer proyector de la historia se abre en ese momento, puesto que otros atribuyen el logro del proyector a los hermanos Lumière en 1895. Así lucía este primer proyector, por así decirlo, en kinetoscopio. Imagínense un aparato así colgado en tu casa en estos momentos. Ahora, si hay una posición clara sobre quién inventó el proyector que conocemos ahora, si sabemos es que todo nació en el cine. El primer proyector fue hecho también así para el cine, para ver películas. Volviendo a la docencia, los maestros se han caracterizado por la inclusión de recursos tecnológicos en beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello se habla de la estructuración de un nuevo perfil docente que posibilite a los alumnos el desarrollo de las habilidades tecnológicas para este siglo. Autores como Perrineau en 1999 y Hargrave en el 2005 disertaron sobre la necesidad que existía o que existe para que los profesores desarrollen estas estrategias de enseñanza y así poder usar más lo que son las nuevas tecnologías de estos tiempos, las computadoras, el internet, los proyectores, etcétera. ¿Por qué utilizar un proyector en el aula? Es una fuente inagotable de información multimedia, introduce canales de comunicación de ambos lados, permite compartir todo tipo de recursos, los alumnos participan más, hacen presentaciones y hasta debates, las clases son más efectivas, los estudiantes están más atentos y motivados, además es fácil de usar y entusiasma. La magia del sistema del proyector enseña en que todo profesorado se entusiasme a usarla y a seguir implementando y aprendiendo. Aquí están los componentes de los proyectores, aunque muchos de los componentes son integrados dentro que no se ven.
Para el buen uso de un proyector, dejar la luz en completa oscuridad es un error, ya que en la oscuridad hay falta de concentración y los alumnos no pueden atender a lo que se está viendo. Dedicarse exclusivamente a usar el proyector como panel o para paneles de presentación. El proyector debe ser un elemento que permita trasladar una imagen a otra dimensión más grande. Desconocer los principales problemas que puede darse con el proyector. El docente debe estar capacitado para resolver los problemas habituales que puede tener un proyector, tanto como es la señal input, es decir, de dónde sale la señal. A veces, si tú usas una computadora antes, la señal puede estar redirigida y tú tienes que configurar nuevamente el proyector. Sentarse en una silla mientras se proyectan diferentes elementos es un no-no. Eso se resuelve fácil con un puntero, de esos punteros láser, para que así el proyector, al mismo tiempo que señala algo en la pantalla, el profesor pueda también interactuar con los estudiantes. Algunas ventajas del uso del proyector. Con un adecuado uso se logra que los alumnos capten mejor las ideas. El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, como ya saben. A los participantes se les hace más fácil el entender los contenidos presentados. Algunas de las desventajas, así como el retroproyector, depende de la energía eléctrica. Requiere un amplio conocimiento de las utilidades y formas de manipular cada equipo. Cada proyector puede ser un poco diferente. Actualmente los costos de los proyectores y de estos equipos son un poco elevados. Y aquí podemos explicar más fácil sobre los tipos de proyectores. Buenas compañeros, como les comentaba, hay diferentes proyectores como todos sabemos. El proyector de tamaño normal, que ya todos conocen, que puede salir un poco costoso de vez en cuando. Ahora, también tenemos otro tipo de proyector y cada vez los proyectores están siendo más pequeños como hace con la tecnología. Por ejemplo, este es un mini proyector. Hace todas las funciones que hace un proyector regular. Ventajas que tiene un mini proyector es que, como pueden ver, puedes cargarlo prácticamente hasta en el bolsillo o en una mochila o junto con la laptop. Solo necesitas tu cable HDMI, que todos los conocemos. En el caso de que tengas una laptop, vas a necesitar si lo vas a conectar a una PC, vas a necesitar un adaptador VGA, que son los cables regulares, a HDMI. Otra de las ventajas que tiene un mini proyector es que también puedes tener una presentación en una memoria USB y la conectas y proyectas también de ahí. Otras ventajas también que tienen es que puedes proyectar directamente desde tu celular o puedes usar la misma memoria, micromemoria que traen los celulares, que tienes cosas grabadas, y puedes conectarla también al mini proyector. Una de las grandes ventajas. La desventaja que tiene el mini proyector es que hay que tener un poco más de conocimiento sobre lo que es el proyector. Claro está, toda la tecnología que se usa en los regulares está un poco más condensada en un mini proyector, pero es de mucha utilidad. Gracias. Ahora pasamos con nuestra compañera Jordania, que nos va a hablar sobre los repositorios. Gracias, Natalia. Vamos a hablar un poco de lo que es los repositorios. Anteriormente han escuchado esa palabra, ¿tienen conocimiento? Bueno, la manera más fácil de resumir el concepto de un repositorio es de una biblioteca virtual, un banco de biblioteca de documentos virtuales o básicamente una nube. De forma formal podemos decir que los repositorios son recursos educativos abiertos
son recursos digitales creados con una finalidad educativa para que se encuentren de manera gratuita y abierta tanto para docentes, estudiantes y público en general. El contenido es bastante variado. Tienen incluido desde textos, PDFs, videos, imágenes, juegos educativos, herramientas de software, entre otras cosas. Estos recursos se pueden utilizar, compartir y reutilizar las veces que sean necesarios. Es decir, son de uso ilimitado. Siguiente, por favor. Existen 3 tipos de repositorios. Entre ellos están los temáticos, los institucionales y los de registro de datos. Los temáticos son los creados por un grupo de investigadores o una institución que reúnen documentos relacionados con una área temática específica. Estos recogen documentos científicos o académicos de una o varias disciplinas científicas y son los investigadores de una o de diversas instituciones quienes contribuyen a su autoguardado. Las institucionales son los creados directamente por las organizaciones, sea las universidades, para guardar sus informaciones, tanto de nivel público como personal. Por ejemplo, las tesis son guardadas aquí, los manuales de marca de las universidades, entre otros. Y están los de registro, siguiente por favor. Están las de registro o repositorios de datos, que son repositorios que almacenan y conservan y comparten los datos de las investigaciones realizadas por los investigadores de las universidades. El uso que podemos darle a un repositorio es muy variado. Dentro de esto permite la integración, publicación y vinculación de los recursos digitales académicos a través del acceso abierto en Internet. Básicamente es un archivo donde se depositan en formato digital materiales derivados de una producción científica o académica que sirve para instituciones, investigadores o personas en general. El utilizar un repositorio en tu método de enseñanza trae muchos beneficios como docente. Como vimos anteriormente, te preguntarás como docente, ¿de qué manera podemos utilizar esos repositorios? Puede ser como un instrumento para crear o reforzar la educación con distintos materiales didácticos. Como vimos, podemos trabajar guías de estudio, podemos trabajar modelos y visualizaciones, materiales audiovisuales, videos, audios, imágenes, incluso estas mismas presentaciones que estamos haciendo, también podemos guardarla en estos repositorios. En general sería una colección de datos. Siguiente, por favor. ¿Alguna ventaja que podemos encontrar? Bueno, que te da mayor visibilidad y prestigio. La principal ventaja es que ofrecen los repositorios es el poder acceder a la información o al conocimiento, tanto de instituciones, de investigadores y personas en general, de manera gratuita y rápida. Una de las ventajas es la mayor rapidez de adquirir esa información, el fácil acceso que poseen, el poder crear y compartir ese conocimiento y que facilita un aprendizaje organizacional. Siguiente, por favor. Dentro de las desventajas, tenemos que es necesario el uso de Internet y tener buena conexión. Si no tienes ese acceso, es imposible tú poder registrarte en estos sistemas digitales. La mayoría de los repositorios están, digamos, en inglés. Algunos traen la opción muy pocos traen la opción de intercambio de idiomas. Por eso es necesario que, por ejemplo, algunos profesionales del área de docencia elaboren esos materiales en repositorios de Latinoamérica que quizás ya estén existentes en tu país. En este caso, nosotros contamos con repositorios institucionales como el de las universidades. El material publicado por nosotros puede ser copiado sin ser referido, sin que te pongan como referencia, tanto bibliográfica o demás, o pueden tomarse atribuciones con el contenido que tú generas, pero es un riesgo que se asume por el bien y educación común. Continuamos. ¿Cómo sacar partido para sus actividades como docentes? Bueno, a modo de docencia, hay muchas especies de aplicaciones que podemos utilizar de manera gratuitas como nube. Aquí tenemos a Dropbox, por ejemplo, tenemos Google Drive, tenemos Amazon Cloud Drive, tenemos Mega Cloud y tenemos iDrive. ¿Cuál es la ventaja de Dropbox? Vamos a hacer un pequeño resumen. De las más comunes tenemos a Dropbox y Google Drive. ¿Cuál es la ventaja? Puedes quizás cargar tu propia información
puedes compartirla mediante un link, que no es necesario su descarga. Puedes agruparlo por tiempo limitado. Y las ventajas de todos estos es que tienen una versión gratuita. Lamentablemente, si necesitas una mayor capacidad mayor a 2 GB, ya tienes entonces que pagar el servicio. Pero inicialmente, para docentes que están empezando a compartir esta especie de repositorios con sus estudiantes, sí pueden utilizarlo por lo menos con 2 GB gratuitos. De manera general, vamos a concluir que estos medios didácticos son de gran importancia al reforzar de forma clara y sencilla algún tema en específico, logrando que el participante pueda adquirir una educación, una adecuada percepción de lo que se está transmitiendo, con miras a obtener que estos puedan consultar, editar, analizar de forma grupal e individual. Esto amerita que los facilitadores del conocimiento y la utilización de los medios y ayudas audiovisuales puedan ser más contributarias entre todos y que ayuda mejor al cumplimiento de la función de ser docente. Esperemos que sea de su agrado y que estas herramientas sean útiles para su proceso de docencia. Gracias.